Buenos días. Continuamos con el curso de metodología de investigación. Esta es la clase número 2. Bueno, vamos a iniciar con los tipos de datos. Los datos nominales son categorías, solo de nombre, sin un orden en particular. Estos valores que se agrupan en categorías disjuntas exhaustivas. Por ejemplo, el género, color de pelo, religión. Un ejemplo son los tipos de sangre, A, B, AB u O. Esto no hace diferencia si van en un orden u otro. Por ejemplo, si tenemos 10 pacientes con sangre tipo A, 7 con tipo B y 4 con tipo AB, podemos sacar una moda. Por ejemplo, 10 personas tienen tipo A, pero no podemos sacar una mediana. Los datos ordinales son datos cuantitativos. Como están ordenados los datos se pueden utilizar la mediana y moda. En estos hay un orden entre las categorías y, por ejemplo, es como en clases sociales, preferencias, educación. Los datos de intervalo realizan una medición cuantitativa en la que se mide la diferencia entre dos variables. Hay un orden, hay distancia, hay un cero convencional. Y esto se puede realizar como una temperatura, coeficiente intelectual. Por ejemplo, para medir la temperatura se puede utilizar Fahrenheit o centígrados y estos tienen un intervalo de diferencia. Por ejemplo, entre 5 Fahrenheit y 4 Fahrenheit es la misma diferencia que 60 Fahrenheit a 59 Fahrenheit. Y estos, por ejemplo, no tienen un cero significativo. 0 grados Fahrenheit no quiere decir que no hay temperatura. Los datos de razón son tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se comparan en múltiplos de 1. En estos hay orden, hay distancia, hay un cero natural y se puede utilizar, por ejemplo, en edad, producción, ingresos. Un ejemplo son las calificaciones de un examen. Obtienen 40, 60, 75, 80, 90, 95. Si se describe el intervalo, se dice que 90 es 5 puntos más alto que 85. Pero si se dice la razón, se dice que el que obtuvo 80 lo hizo doblemente mejor que alguien que tuvo 40. También es importante recordar que los datos nominales y ordinales se denominan categóricos. Los datos de intervalo y razón se denominan datos numéricos y pueden ser datos discretos o continuos. Los datos discretos son números enteros sin valores intermedios. Por ejemplo, el número de personas u observaciones no puede ser 5.2 y los datos continuos pueden tener valores intermedios. Por ejemplo, como la temperatura, 99.6 Fahrenheit. Vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de estudio. Los estudios de control aleatorizado son estudios en el cual se asignan los pacientes al azar para recibir un tratamiento o intervención. Primero, selección aleatoria de las personas de la población. Segundo, una vez que las personas han sido seleccionadas al azar, deben asignarse al azar a grupos. Un ejemplo es, se está usando un analgésico nuevo y se necesita registrar el porcentaje de personas que reportan disminución del dolor. Por esto es importante tener controles para ver qué pacientes están recibiendo el fármaco y cuáles están recibiendo el placebo. También es importante tener el control en los grupos sobre la edad, sexo, severidad de la enfermedad, ocupación y otros factores, para posteriormente
poder ver los resultados de ambos grupos y ser medidos y determinar el impacto y ver si este fármaco es factible o no. Estudios correlacionales es la selección de personas se puede hacer a propósito para tales variables. En primera, se debe seleccionar el problema. 2. Elegir la muestra. 3. Escoger los instrumentos de evaluación. 4. Determinar los procedimientos a seguir. 5. La recopilación de datos. 6. Analiza e interpreta la información. Un ejemplo de esto es que en estos sí se puede elegir las variables como edad, sexo, severidad de la enfermedad o raza. Estudios de aleatorización estratificada es una mezcla de correlación y aleatorización. Un ejemplo es, si vamos a probar un medicamento para evitar que haya frecuencia urinaria en pacientes de 66 a 75 años contra esos que tienen 76 a 85 años, primero tenemos que estratificarlos y dividirlos en dos grupos, uno de 66 a 75 años y otro de 76 a 85 años. Posteriormente tenemos que realizar una aleatorización para poder seleccionar a las personas que van a formar del grupo de los que reciben tratamiento y del grupo control. Los estudios enmascarados. El simple ciego es paciente que desconoce a qué grupo pertenece. El doble ciego es tanto el paciente y el médico desconocen el grupo. El triple ciego es paciente, médico y analista estadístico desconocen el grupo. Esto se realiza para evitar sesgos en la información y alteraciones de estas. Estudios prospectivos. Es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo, en el futuro. Son largos y caros y se pueden utilizar el muestreo aleatorio. Un ejemplo es, se está utilizando un antiarrítmico para que éste disminuya la frecuencia de muertes cardíacas. Unos pacientes de manera aleatorizada se van al grupo control y otros a los que reciben el tratamiento. Estos pacientes son seguidos por años para posteriormente determinar qué grupo tiene una mejor respuesta y una disminución de la mortalidad. Un aspecto positivo de este tipo de estudios es que nos pueden dar buena información acerca de los riesgos. Las desventajas es que estos estudios llevan mucho tiempo, son caros y también se pueden perder pacientes en los años que lleva este estudio. Estudios retrospectivos es un estudio longitudinal que se analiza en el presente, pero con datos del pasado. Es más ético este estudio debido a que no expone a los pacientes a un factor de riesgo, es menos costoso y se realiza en menor tiempo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la focomelia, en donde los bebés presentaban muñones tanto en extremidades superiores como inferiores. Era una malformación congénita y es realmente raro. Revisando los estudios pasados se descubrió que las mamás de estos niños, un gran porcentaje de ellas utilizaba el fármaco talidomida durante el embarazo y gracias a este estudio se descontinuó esta droga. Una de las ventajas de este tipo de estudio es que el investigador puede consultar con estudios pasados para descubrir potenciales causas de la enfermedad. Estudios retrospectivos es un estudio longitudinal
que se analizan en el presente, pero con datos transversales. Estos se observa un grupo de personas en un lapso de tiempo determinado. Son baratos y fáciles de realizar. El seguimiento es innecesario. Por ejemplo, se puede decir, 10 niños en esta ciudad desarrollaron un extraño tipo de cáncer en determinado tiempo. Una desventaja de este tipo de estudio es que nos puede decir la prevalencia de la condición, por ejemplo, el número de personas que tienen esa enfermedad en determinado tiempo, pero no nos pueden decir la incidencia, o sea, qué porcentaje de personas van a adquirir esta condición cada año. Estudios experimentales. Estos son analíticos, prospectivo, caracterizado por una manipulación artificial del factor de estudio por el investigador y por la aleatorización de los casos o sujetos en dos grupos, denominados grupo control y grupo experimental. Pueden llevar mucho tiempo y ser caros. Un ejemplo de esto es que se van a dividir el grupo de estudio en pacientes que reciben el tratamiento y los que reciben placebo para posteriormente comparar los resultados. Una de las ventajas de este tipo de estudios es que pueden evaluar nuevos tratamientos de los que todavía no se tiene datos. Y una desventaja es que pueden ser poco éticos ya que exponen a los pacientes a factores de riesgo. Los estudios observacionales, en estos no hay intervención por parte del investigador y este se limita a medir las variables que define en el estudio. Por ejemplo, el investigador encuentra que en un grupo están pacientes que han fumado durante 10 años y compara su capacidad vital con pacientes que no han fumado. Una de las ventajas de ese tipo de estudio es que no tiene problemas éticos, ya que el investigador no induce el factor de riesgo. Y una desventaja de este tipo de estudio es que el investigador no tiene control acerca del tratamiento o del factor de riesgo. Casos. Estudio descriptivo que se limita a la identificación y descripción de un conjunto de casos que ha aparecido en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en estos es cuando un médico recolecta los pacientes que ha tenido durante su práctica o de la literatura con alguna enfermedad inusual. Y un reporte de caso es la descripción de un paciente. Estos pueden proporcionar información sobre casos raros. Conjunto de herramientas estadísticas que son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios. En esta, el investigador busca en la literatura y combina la información de varios estudios. Combinando los estudios puede producir un tamaño de muestra adecuado para estudiar.